No se achiquen, no aflojen. Estábamos en... Terminamos ecuación normal del plano, ¿verdad? Nosotros re adelantados como siempre, pero tranquilos. No sé la verdad por qué... O sea que estas clases están pensadas para darle la presencialidad, y la presencialidad uno escribe todo en el pizarrón, entonces tarda más tiempo, y acá tenemos tiempo de... Bueno, lo último que vimos fue ecuación segmentaria del plano, perdón, alcanzamos a ver, sí. Vimos, vamos a mirar todo ya que estamos total tiempo. Empezamos con la ecuación general del plano, que es la que pasa por un punto y perpendicular a un vector. La deducción es igual a la de la recta, la ecuación general de la recta. Queda una ecuación de esta forma, donde A, B y C son las componentes de un vector normal a la recta. Vimos posiciones particulares dependiendo de cuándo A, B, C o D valían 0, vamos a tener posiciones particulares de los planos. Si dos coeficientes eran 0, el plano era paralelo a el plano formado por las dos variables que faltan. A y B son los coeficientes de X y de Y. Si no aparecen en la ecuación, o sea, si los coeficientes valen 0, el plano resulta paralelo al formado por los ejes X e Y, y así sucesivamente. Cuando un solo coeficiente es 0, tenemos un plano paralelo a un eje, al eje que falta en la ecuación. Y si D vale 0, pasa por el origen. Después vimos la ecuación segmentaria, que dijimos que se podía escribir, obtener solamente para planos que cortan a los tres ejes. O sea, no tiene que tener ningún coeficiente igual a 0. Ni siquiera D, porque si tiene D igual a 0, pasa por el origen. Y entonces, haciendo el estudio de los puntos donde corta los ejes, que los llamamos abscisa, ordenada y cota al origen, vimos que podemos pasar a esta otra forma de la ecuación que llamamos ecuación segmentaria, que tiene las tres variables sumadas con unos números dividiendo e igualados a 1. Y esos números que están en el denominador de las variables son respectivamente la abscisa, la ordenada y la cota al origen. Hicimos ejercicios, así que yo sé que esto van a olvidar el otro lunes, decir, no, el otro jueves se van a estar medio olvidados, pero ya está. Hay que avanzar. El viernes parcial, ¿están preparados o no? Sí, digamos que sí. Sí, profe. Tendrían que tener todo estudiado por el jueves para preguntar. En la clase del jueves. Bueno, vamos con la ecuación normal del plano, que es parecida, o sea, análoga a la ecuación normal de la recta. Para la ecuación normal del plano, acá tenemos el plano pi, los datos que tenemos son el vector n0, que está en la dirección normal al plano pi, perdón, que está en la dirección normal al plano pi. Voy a bajar esto. Y la distancia del origen hasta el plano que llamábamos P. ¿Está? Entonces los datos son versor, o sea, de módulo 1, perpendicular al plano pi, y la distancia del origen al plano. Como saben, si tenemos el vector n en lugar del versor, porque a lo mejor ya tenemos la ecuación general, tenemos los datos del vector n, podemos obtener n0 dividiendo los componentes de n por el módulo de n, que era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Geométricamente es la misma situación que vimos con la ecuación normal de la recta. O sea, si miramos este triangulito, desde un punto P cualquiera del plano, un punto P genérico, bajamos una perpendicular hasta la dirección de n, el vector OP formado
por el origen y el punto genérico, va a formar con él la dirección de n un ángulo φ. Y entonces, recordemos, el coseno de φ igual a qué. No voy a escribir porque eso sea todo mi PowerPoint, muy temprano. Es desconocido. El coseno de φ, si me ubico acá en este triángulo, es igual al cateto adyacente P dividido a la hipotenusa, que es el módulo del vector OP. Coseno de φ igual a P dividido módulo de OP. Así que si yo paso multiplicando, ay, no quiero escribir, pero me da ganas de escribir después. ¿Ustedes qué prefieren, que escriba o que no escriba? Yo, Sí, profe, escribe, sí, profe. tenemos- ¿Cómo son, Son, Así nomás, son los alumnos, así nomás son. Bueno, ahí está. Vamos a escribir con azul. A ver, ¿arrancó? Sí. Bueno, les decía que en este triángulo, ahí se me perdió. Ahí está. En este triángulo, coseno de φ igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa, que son respectivamente P, la distancia del plano al origen, y OP, la medida de este segmento OP, que es el módulo del vector OP. Para cualquier punto del plano se va a verificar qué cosa. Cualquier punto del plano que yo haga el vector que le corresponde y haga el producto escalar del vector n0 por OP, para cada uno de los puntos, para todos los puntos, el producto escalar por definición es igual al módulo de n0 por el módulo de OP por el coseno de φ. Pero como vemos aquí, si yo paso P al otro lado, coseno de φ por módulo de OP me da igual a P. Por lo tanto, esto vale P. Y esto, como es un versor, vale 1. Entonces 1 por P me da P. Entonces todos los puntos de este plano van a verificar esto. Esta es la condición inicial con la cual arrancamos la deducción. Que N0 por OP, producto escalar OP, es igual a P. ¿Esto ya lo dimos, chicos? Yo estoy loca, Y Sí, ustedes sí, no lo me vimos. dicen cómo son, Ahora que estoy viendo, estoy pensando que te dimos distancia y todo. Qué mal lo suyo, Todo esto te dimos. Güey, qué mal que estoy, Dios mío. Y ustedes también, qué fea la actitud, no me explicaron, no me dijeron. Ahora van a ver, le da todo rápido. Pero usted dijo que íbamos a repasar, profe. No, pero repasar no es dar todo de vuelta. Bueno, no importa, vamos a seguir ahí. Olvídense lo que dije, ya está, ya aprendieron todo. Vieron de otra forma. Ahora se queda en la mitad de la explicación. Seguimos. Después de eso de ecuación normal, que dimos deducción distancia del punto, de un punto a un plano, distancia entre planos paralelos. Vamos a pasar rápido eso porque me da pena que les dejé la mitad. Bueno, partiendo de eso que les dije recién, hacen toda la deducción, que puede ser con los datos de n0 o con los datos en forma de los cosenos directores. Y llegamos a la ecuación normal del plano, que tiene estas dos formas. X por coseno de alfa digo, alfa, más y por coseno de beta, más z por coseno de gamma, menos p igual a 0, donde coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son ¿qué cosa? Coseno directores. Muy bien. Y si no, la otra forma es esta. Es igual a la ecuación general dividida por el módulo del vector normal con el signo del denominador elegido contrario al de D. Bien. Luego con esto pudimos aprender a hallar la distancia de un punto a un plano. La deducción era parecida a la fórmula de la ecuación normal. Y con eso también la distancia entre planos paralelos. Bueno, vimos que para hallar la distancia de un punto a un plano
En la ecuación normal reemplazamos las coordenadas del punto y el resultado que nos da es la distancia del punto al plano. Para hallar distancias de puntos entre planos paralelos tomamos un punto de uno y reemplazamos en la ecuación normal del otro, o normalizamos ambas ecuaciones, hallamos P y P' y miramos cómo está el origen respecto de P y P'. Si está en el medio de los dos, P y P' se suman. Si están del mismo lado respecto del origen, se restan y se toma el valor absoluto. ¿Cómo sé de qué lado están? Por el signo, porque si P y P' son de distintos signos, si P y P' son de, no, en realidad de signo no, D me va a dar para un lado, porque entonces al ser de distintos signos, para un lado me va a dar P y para el otro lado me va a dar P'. Recuerden que P en la fórmula siempre va a ser negativo porque era igual a menos C sobre el módulo de N. Entonces, si C es positivo, esto es negativo, el cociente da negativo. O sea, en la fórmula siempre es menos P. Pero tengo que ver el signo de D. Y aquí va a ser así. Supongamos que esto es P y esto es P'. Entonces la distancia va a ser la diferencia entre los dos. En valor absoluto porque puede dar negativo, porque puede ser P' más grande que P o al revés. Y luego hicimos un ejemplo. Ahora sí empezamos con lo nuestro de hoy. ¿Cómo hallar un punto cuando... Ay, ¿qué hice? ¿Cómo hallar un punto cuando, perdón, un plano, cuando lo que conozco son 3 puntos no alineados? Entonces, tenemos 3 deducciones diferentes para obtener un plano conociendo 3 puntos. Es como, este es el equivalente a la recta que pasa por 2 puntos. Bueno, ahora vamos a hallar la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Entonces tengo los 3 puntos de datos, P0, P1, P2, con sus respectivas coordenadas X0, Y0 y 0, etcétera, etcétera. Los 3 puntos pertenecen al plano. La primera deducción es hacer lo siguiente. Con P sub 0 y P sub 1 armar un vector. Con P sub 0 y P sub 2 armar otro vector. Entonces vamos a tener P sub 0, P sub 1, P sub 0, P sub 2. Si yo hago el producto vectorial de estos dos vectores que están sobre el plano, el resultado es un vector normal al plano formado por ellos dos, o sea, normal al plano pi. Entonces, la primera forma de hallar el plano que pasa por 3 puntos no alineados es, con los dos vectores, con los 3 puntos, armar dos vectores, hacer el producto escalar de esos dos vectores, y el resultado es n, vector normal al plano. Teniendo n, ya tengo para armar la ecuación general, o sea, n tiene componentes a, b, c. Por lo tanto, el plano pi va a ser ¿qué? A por x más b por y más c por z más d igual a 0. Me falta hallar d. ¿Cómo hallo d? Ya lo hicimos nosotros. Reemplazo en esta ecuación sin conocer d cualquiera de las coordenadas de los puntos, de cualquiera de los 3, y despejo d y luego reemplazo en la ecuación general. Lo vamos a ver en el ejemplo en todo caso después. Sí, tenemos ejemplo. Entonces, primera deducción, con los 3 puntos armo dos vectores, hallo el producto vectorial que me va a dar un vector normal al plano. Segunda deducción, con los mismos datos, voy a hallar, este dibujo está mal, me faltaría algo acá. Con los mismos datos y con el punto genérico P, que no está acá, armo 3 vectores. Con los 3 puntos, tomando uno como origen, armo 3 vectores, 2 con los otros 2 puntos, los 2 que tenía antes, y P, con el punto P genérico, armo un tercer vector, que es el que me va a aportar las variables. Y habíamos estudiado que para que 3
vectores sean coplanares, el producto mixto tiene que ser igual a 0. ¿Y cómo se armaba el producto, cómo se calculaba el producto mixto? Era el producto, el determinante formado, el cálculo determinante formado por los componentes. A mí sudan el chico que me decía si era lados o los, pero tantos años diciendo las componentes. Los componentes del vector, del primer vector, del segundo vector, del tercer vector. Fíjense que este sería el de P, porque sería X menos X0. El vector P sub 0, P, va a tener como componentes X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. P sub 0, P sub 1 va a tener X1 menos X0, Y1 menos Y0, Z1 menos Z0, y así P sub 0, P sub 2. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Yo planteo que si los tres vectores están en el mismo plano, el producto mixto tiene que dar igual a 0. Dice aquí, llamando al, o sea, si yo desarrollo esto por los elementos de una línea, ¿a qué va a quedar igual? Si desarrollo esto por los elementos de una línea, por los elementos de esta línea. Va a ser igual al primer elemento por el determinante de lo que queda. ¿Y qué queda acá? Y1 menos Y0, Z1 menos Z0, Y2 menos Y0, Z2 menos Z0. Se puede escribirles todo porque soy una santa. Menos Y menos Y0 por el determinante de lo que queda. Esperen a ver si le puedo poner más allá. No. Y menos Y0 por el determinante de los... Acuérdense que es los menores, son los menores los adjuntos o cofactores. Entonces va cambiando porque es menos 1 a la 1 más 1, menos 1 a la 1 más 2. ¿Acá qué me va a quedar? X1 menos X0. ¿Eh? Va a Y ser 1 menos Y X0. menos Y0 por... Tacho la fila y la columna, va a quedar X1 menos X0, X2 menos X0, Z1 menos Z0, Z2 menos Z0, más Z menos Z0 por este determinante que quedó de tachar la fila y la columna de Z menos Z0. O sea, X1 menos X0, X0. que está ahí escrito, ¿no? La única dificultad es que acá hay 1, acá hay 2. Entonces, a esto le vamos a llamar B, perdón. A este menos con este determinante lo vamos a llamar B. Al menos de adelante con esto de acá del determinante lo vamos a llamar B. Y a esto lo vamos a llamar C. Pero sabemos que el signo de un determinante se cambia cuando yo permuto las columnas. Es decir, este menos acá delante de este determinante es igual a este otro determinante con las columnas permutadas. Por eso lo ven así, ¿ven o no? ¿Sí? Sí. Acá tengo la primera columna X1 menos X0 y la segunda Z1, Z0, pero negativo. O sea, el resultado de esto es igual al resultado de esto, porque permutar las filas cambia el signo del determinante. La cuestión es que llamando A, B y C respectivamente a eso, me queda esta ecuación, A por X menos X0, B porque yo ahora B como ya lo absorbí acá el signo menos cambiándole las columnas, C por Z menos Z0, siendo A, B y C estos determinantes, y haciendo las distributivas A por X menos A por X0, etcétera, etcétera, y llamando D a esto, queda la ecuación general. Pero ustedes en la práctica directamente van a resolver esto y ya les va a dar acá un número, digamos. Estos resultados le van a dar números. Porque aquí ya van a poner números, menos en estos. Aquí ya van a poner números. Ahora vamos a ver el ejemplo.
Segunda, entonces, forma de obtener la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos, armar 3 vectores, tomando uno de los puntos como origen, los otros 2 puntos como extremo y el punto genérico. ¿Cualquiera puede ser tomado como origen? Sí. Es decir, que en el arranque de esto, ustedes podrían tener distintos determinantes, pero les termina dando la misma ecuación. O una ecuación equivalente, porque ustedes se marean a veces, y uno, por ejemplo, obtiene 2x más 3y menos z más 1 igual a 0. Y otro obtiene 4x más 6y menos 2z más 2 igual a 0. Y dice medio distinto. Chicos, si les dan todas las componentes proporcionales, quiere decir que se trata del mismo plano. Son ecuaciones equivalentes del mismo plano. Y eso puede llegar a pasarles acá. Porque si toman distintos puntos de origen, quizás le dé distinto. Son ecuaciones, como repito, equivalentes, representan el mismo plano. ¿Cómo saben si es el mismo plano? Todas las razones entre los coeficientes correspondientes le tienen que dar iguales. Todas dan un medio, ¿ven o no? Si los planos fueran paralelos, estas primeras les darían así proporcionales. O sea, todas las razones iguales. Pero la última no, porque pasarían por distintos puntos. Si ustedes representan esto, arman la ecuación segmentaria de los dos, le va a dar la misma ecuación segmentaria. ¿Sí? Pasan el 1 al otro lado y dividen todo por 1, o pasan el 2 y dividen todo por 2, le va a dar la misma. Ahora, si los planos son paralelos, esta última razón no les va a dar igual. Supongamos que acá yo tenga este otro plano. Tenga 3. Ahí ya la razón esta le da un medio, un medio, un medio, y esta les da 0,33. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Que si esta sí, A sobre A', B sobre B', C sobre C', le dan proporcionales, y esta no, quiere decir que los planos son paralelos. Si las 4 razones les dan iguales, quiere decir que los planos son coincidentes, o sea, se trata del mismo plano. Eso lo van a ver, no sé, cuando practiquen se van a dar cuenta, si es que no lo pensaron ya antes, a lo mejor ya se dieron cuenta, con las rectas. Lo mismo pasa con las rectas, obviamente. Bueno, y tercera deducción, vamos a obtener las ecuaciones paramétricas del plano. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer un ejercicio, va a salir lindo. Está hecho ya. Ay, me cansé. Me cansa estar sentada, no sobre todo la espalda, no sé. Extraño, caminado, un salón. Ecuaciones paramétricas. Nosotros aprendimos de la recta en el plano, aprendimos las ecuaciones paramétricas. ¿Recuerdan la forma que tenían? No se acuerdan. Eran así, miren. X igual a X1 más lambda por U sub X igual a I1 más lambda por U sub I. O sea, tenía las coordenadas del punto por el que pasaba y lambda, que es el que llamábamos parámetro, por el vector director, por los componentes del vector director. Y me daba cuánto valía cada componente de cualquier vector formado por el origen y el punto. Y un punto de la recta. Nosotros ahora vamos a hacer lo mismo con el plano. Entonces, conociendo 3 puntos, y esta ecuación también podríamos haberla hecho al principio, conociendo vector director, digamos, pero lo usamos más con la recta en el espacio eso. Con 3 puntos, entonces, vamos a hallar las coordenadas, las ecuaciones paramétricas, dado los 3 puntos, los mismos que teníamos recién, y armamos de vuelta 3 vectores, P sub 0, P sub 1, P sub 0, P sub 2, P sub 0, P. Con cada uno de esos 3 puntos y el punto P armamos vectores que van desde el origen. ¿Sí?
Y entonces vamos a observar, por ejemplo, que si yo hago OP sub 0 más P sub 0P, que es esto, el resultado es igual a OP. OP sub 0, que es esto, más P sub 0P, me da igual a OP. También podría haber tomado con los otros puntos. O sea, OP sub 2 más P sub 2P es igual a OP. O OP sub 1 más P sub 1P. Recuerden cómo se sumaban los vectores, ¿sí? La cuestión es que, por ejemplo, yo me planto en P sub 0 y voy a ver que OP sub 0 más P sub 0P es igual a OP. ¿Eso lo ven o no? OP sub 0 más P sub 0P es igual a OP. Sumando como el polígono. Un vector a continuación del otro y el resultado es del origen del primero al final del último. ¿Sí o no? ¿Están? Sí, sí. Sí, sí, eso sí. De ahí despejamos P sub 0P, pasando al otro lado, restando OP sub 0. ¿Sí? Y el vector P sub 0P es igual al vector P menos el vector P sub 0. Fíjense. El vector P, ¿a qué es igual? ¿Qué componente va a tener el vector P? X y Z. Porque va a ser X menos 0. El vector P solito. Si yo tuviera que decir el vector que forman por el punto P, no es otro que OP y tiene coordenadas X y Z, porque es X menos 0, Y menos 0, Z menos 0. Y el vector P sub 0, ¿qué componentes tiene? X0 y 0. Y 0 y Z0. 0. Por lo tanto, el vector P sub 0P, que es igual a X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, es igual a ¿quién? Es igual a esto menos esto, esto menos esto, esto menos esto. Que son el vector P menos el vector P sub 0. Esto tienen que acordarse porque se vuelve a usar, ¿sí? Entonces, el vector P sub 0P es igual al vector P, sería igual al vector OP menos el vector OP sub 0. Eso es claro, porque eso es lo que estamos diciendo. Entonces lo llamamos P menos P sub 0, para que sea más fácil también. ¿Estamos hasta ahí? Planteé la suma, despejé P sub 0P y llegué a que es igual a esto. Y le voy a llamar igual a P menos P sub 0. O sea, en lugar de estar llamándolo OP y OP sub 0, le voy a llamar P y P sub 0 a estos vectores. Bien, ¿qué relación hay entre estos vectores para poder empezar la deducción? Si el punto P pertenece a pi, los tres vectores, por ser coplanares, o sea, los tres vectores P sub 0P, P sub 0, P sub 1 y P sub 0, P sub 2, son linealmente dependientes. Entonces existe una combinación entre ellos, una combinación lineal, es decir, uno se puede expresar como combinación lineal de los otros. Todo relacionamos con lo que ya aprendimos. Como los tres vectores son coplanares, son linealmente dependientes. Ya saben que tres vectores coplanares son linealmente dependientes. Y si son linealmente dependientes, uno se puede obtener como combinación lineal de los demás. En este caso, ¿quién? P sub 0P, que es igual a P menos P sub 0, va a ser igual a una combinación lineal de los otros dos. Esa combinación lineal la voy a llamar lambda 1 por P sub 0, P sub 1, más lambda 2 por P sub 0, P sub 2. ¿Están siguiendo la demostración? Díganme que sí. Sí, profe. Entonces, si los tres vectores son coplanares, son linealmente dependientes, uno se puede obtener como combinación lineal de los demás. En este caso va a ser P sub 0P, que dijimos que es igual a P menos P sub 0. Va a ser igual a lambda 1 por P sub 0, P sub 1, más lambda 2 por P sub 0, P sub 2. Y esto no sé por qué lo puso así.
al Pepe nomás, vamos a dejarlo así, ustedes en su cuaderno escriban. No tiene sentido. Este paso no tiene sentido, digamos. A ver, ¿qué hizo? Expresó como P sub 0P, pero no tiene sentido. Yo lo sacaría. Lo sacaría nomás. Lo único que hacemos es pasar P sub 0 al otro lado, sumando, ¿ven o no? Y me queda, esto sería la ecuación, esto sería como la ecuación vectorial. En general no lo usamos, pero es la ecuación vectorial del plano. Es una forma de la ecuación vectorial, la pongo entre paréntesis, porque yo acá no tengo vectores directores. ¿Sí? Yo en general en la ecuación vectorial voy a tener vectores directores. Acá tengo estos dos vectores que son directores porque pertenecen al plano, pero como es en función de vectores, le llamo ecuación vectorial. Pero no está mal porque fíjense que después le decimos ecuaciones paramétricas. Bien, me queda esta ecuación, que el vector P, o sea el vector OP, del origen al plano, cualquier punto genérico del plano va a ser igual al vector P sub 0 más lambda 1 por P sub 0, P sub 1, más lambda 2 por P sub 0, P sub 2. Y entonces, cuando dos vectores son iguales, para que dos vectores sean iguales, en este caso P y la suma de estos tres, tienen que ser iguales sus componentes homólogas. Entonces, la primera componente de P, que dijimos que tiene componentes X y Z, la primera componente de P va a ser igual a la primera componente del resultado de esto, que si quieren lo hacemos, pero fíjense, va a ser igual a X0 más lambda 1 por la componente de primera de este va a ser X1 menos X0 más lambda 2 por X2 menos X0, primera componente. Análogamente, segunda y tercera. ¿Sí o no? Primera componente de P igual a la primera componente de este resultado. O sea, va a ser la primera componente de P sub 0 más lambda 1 por la primera componente de P sub 0, P sub 1, más lambda 2 por la primera componente P sub 0, P sub 2, que son respectivamente esto. ¿Está bien o no? ¿Me siguen? Lo demás ya es análogo. Quiero saber si están. ¿Hay alguien siguiéndome así punto por punto? Porque si no contestarían rápido. Yo creo que están mirando como una novela nomás. No me contestan. No, profe, si le estamos siguiendo. Yo estoy copiando. Porque Por si eso no, están profe. mirando como novela, todo lindo, ¿viste? Van a aburrirse de mi voz. Sí, encima. pero vamos anotando también, profe, por eso. Bueno. Y entonces ya está. Si saben cómo obtuve X, van a saber cómo obtuve Y. La segunda componente de P va a ser igual a la segunda componente de este resultado, que como es una suma, va a ser la suma de las primeras componentes. De P sub 0, de I0. De esto va a ser lambda 1 por I1 menos I0. Y de esto, lambda 2 por I2 menos I0. Y para Z, análogamente. Estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Qué ventaja tienen las ecuaciones paramétricas? Siempre lo bueno es que nos permiten buenas para hallar puntos del plano. ¿Por qué? Recuerden que aquí, con esta fórmula, dándole valores ahora a lambda 1 y a lambda 2, y recordando que x0, x1, x2, etcétera, son las coordenadas de los puntos, dándole valores, para cada par de valores de lambda 1 y lambda 2, yo voy a obtener un punto del plano pi. Sigo. ¿Puedo? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Aquí hoy nos detenemos un poquito para una cuestión de nombres nomás, de cómo se llaman las cosas. Vimos que 3 puntos determinan 2 vectores linealmente independientes. 3 puntos. Solitos. Determinan en el plano 2 vectores linealmente independientes, si no son paralelos, obviamente. 3 puntos no alineados.
Y todas las combinaciones lineales de estos dos vectores linealmente independientes generan el plano. Entonces se dice que el plano ordinario se le llama 2 plano de R3. 2 plano de R3. 2 plano porque 2 es el número de vectores linealmente independientes. Genera un plano y ese plano está en R3. Está contenido en R3. Esto por si aparece, lo ven en algún libro, ¿está? Entonces, 2 vectores linealmente independientes generan el plano. Entonces, al plano ordinario, el común, digamos, que es el de 2 dimensiones, se le llama 2 plano de R3. Ahora, si yo tengo 3 puntos no alineados, lo mismo, el mismo caso, y 2 vectores linealmente independientes, se le dice el 2 plano este de R3, se le llama el hiperplano de R. El hiperplano de R porque ya es 2 veces R, digamos. No sé si vale la pena estudiar esto. Pero bueno, se los muestro. Con 2 puntos armamos un vector, le llamamos uroplano, que es la recta. Con 1 punto y 0 vector llamamos 0 plano. O sea, son nombres que aparecen en los libros por ahí para esto. La verdad, no vale la pena. Dejamos nomás, olvídense de eso, salté en realidad, porque nunca le preguntamos. ¿Estamos? Y lo usamos. Vamos a los ejemplos. ¿Quieren o no? ¿Quieren ejemplos Sí, o no? profe. Sí, no. Vamos más grande todavía. Dice hallar la ecuación del plano determinado por los puntos P sub 0, P sub 1, P sub 2. Primer método. Armábamos con los 3 puntos 2 vectores y luego con esos 2 vectores hallábamos el vector normal al plano. Con estos 3 puntos teníamos el plano pi, P sub 0, P sub 1, P sub 2, armábamos 2 vectores y mediante el producto vectorial hallábamos el vector normal a pi. Entonces, P sub 0, P sub 1 se obtiene restando las componentes homólogas. 2 menos menos 5, 7. 3 menos 0, 3. 2 menos 5, menos 3. Y P sub 0, P sub 2, si a alguno se le ocurre preguntar qué pasa si hago al revés, no importa, les va a dar con los signos todos cambiados pero equivalente. Al final es el mismo plano. Lo mismo que les dije para el segundo método. P sub 0, P sub 2 va a ser 0 menos menos 5, 5. 0 menos 0, 0. 2 menos 5, menos 3. El producto vectorial era: primera línea, los versores de la base. Segundo, las componentes del primer vector, del segundo vector, y empezamos. Yo generalmente... ¿Qué es esto? Ah, mira, hizo otra forma. No había mirado este ejercicio, como era el ejemplo. ¿Cómo desarrollo todo como tipo por Sarrus? ¿Se acuerdan cómo era? Si ustedes desarrollaban esto, tipo por Sarrus. Sí, O profe. si no, va a ser ¿y por quién? No, vamos a hacerlo como está hecho ahí, ¿no? ¿Y por quién? Escribo acá los cálculos. Por 3, Y por menos 3. por menos 9, así, por este determinante. 0K. Menos 9, menos 0, menos 9. Y ahí sale Menos menos 9i. Ya está. Menos j por este determinante. Menos 21 más 15. Menos 21 más 15 me da menos 6. Pero Menos como 6, es profe. negativo, cambia a más 6. Más k por el resultado de este determinante. 0 menos 15 menos 15. Estas son las componentes del vector L. O sea que ya en principio el plano va a tener ecuación menos 9 por x más 6 por y menos 15 por z más d igual a 0. Y acá en el libro haya
para hallar D hace lo siguiente. Plantea que n por P sub 2P, por ejemplo, o por P sub 0P, o por P sub 1P, n por cualquier vector formado con P y los 3 puntos del plano van a ser normales. Todo esto que hace es para hallar D. Ustedes podrían hacer lo siguiente. O sea, un método sería el que haría yo, reemplazar las coordenadas de cualquier punto acá. Por ejemplo, P sub 1, se me ocurre, pero podría ser P sub 0 o podría ser P sub 2. Y si P sub 1 pertenece al plano, tiene que satisfacer esta ecuación. Entonces, las coordenadas de P sub 1 tienen que satisfacer la ecuación menos 9 por 2, más 6 por 3, menos 15 por 2, más D tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende, no, lo que estoy haciendo? Reemplazo X y Z por las coordenadas de P sub 1. Repito, podría haber reemplazado por las de P sub 0 o por las de P sub 2. Esto me da menos 18, más 18, menos 30, más D igual a 0. Quiere decir que D es igual a 30. En esta ecuación, menos 9x más 6y menos 9x más 6y menos 15z más 30 igual a 0. Ya aquí veo que todos estos números son divisibles por 3. Es más, son divisibles por menos 3. Si yo divido todo esto por menos 3, me queda 3x menos 2y más 5z menos 6, no, perdón, menos 10 igual a 0. Que ya estoy viendo que es igual a esto. Pero no necesariamente les tiene que dar iguales, porque si dividen por menos 9 queda otra cosa, si dividen por 3 queda otra cosa, etc. Entonces, la ecuación que nos dio a nosotros es esta. Podemos obtener infinitas ecuaciones equivalentes dividiendo miembro a miembro por cualquier número. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta dejar un 1 acá. Eso lo van a ver cuando vemos cónicas. Quiero que entiendan qué hizo acá el profesor, la profe que escribió el libro, porque este libro todavía no es mío. Es de la profesora que venía hace años. Yo se lo resumí, digamos. Lo ordené el año pasado. Si yo acá tengo P sub 0, P sub 1, P sub 2, una vez que obtuve N, puedo tomar cualquiera de estos dos vectores, perdón, así por ejemplo, tiene que tener P. Puedo tomar cualquiera porque todos los vectores del plano van a ser perpendiculares a N. Entonces hago, por ejemplo, N con P sub 2P, y hago este producto escalar, ¿y cómo me tiene que dar si son perpendiculares? 0. Claro, porque entonces N por P sub 2P me tiene que dar igual a 0. Y planteo eso, y es otro camino para hallar D. No sé si en el práctico lo usan, pero está bueno que sepan que si se les ocurre en un examen hallar D de esta manera, tienen que saber por qué, porque la profe le va a decir, ¿pero por qué hiciste eso? Entonces ustedes le van a decir, y bueno, si P sub 2 y P están en el mismo plano pi, cualquier vector que formen puntos del plano pi van a ser perpendiculares al vector n. Entonces el producto escalar va a dar igual a 0. Y ahí les sale la ecuación general. Otro método es así como hice yo, reemplazando un punto. Y les aclaro ya, les puede dar diferentes ecuaciones. Se ven diferentes, pero se trata de las mismas. ¿Alguna duda hasta ahí, niños? ¿Jóvenes? No, profe. No, ¿Todo profe. bien? Profe, Sí. ¿Están los demás despiertos? yo, profe, no entendí eso, lo de reemplaza P1. ¿Reemplaza P1? Sí, lo que hizo al costado. Quiere decir que donde dice X, hicimos un ejemplo antes de esto, donde dice X pongo las coordenadas, porque esto es una ecuación.
la ecuación general, pero todavía no hallé el valor de D. La ecuación de cualquier ente geométrico es, el resultado es el conjunto de los puntos que satisfacen esa ecuación. Acá hay infinitos puntos que satisfacen esta ecuación. Son los del plano pi. Pero no sé cuál es exactamente el plano pi, pero sabiendo que P sub 1 pertenece al plano pi, las coordenadas de P sub 1 tienen que satisfacer el plano pi, en la ecuación del plano pi. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que dar igual en la ecuación, igual a 0 cuando reemplazo acá. Yo uso ese recurso de reemplazar x1 y 1 y z1, donde dice x y z. Eso es reemplazar, cambiar el valor de x y z por el de x1 y 1 z1. ¿Eso es lo que me estabas preguntando? Sí, profe, gracias. Bien, Luciano. Y de ahí me ayudo para despejar D. O de esta otra forma. En la práctica yo, por lo menos cuando daba práctica, hacía de esta forma de la que mostré recién. Ese fue el primer método. Vamos con el segundo. El segundo método dice que con los tres puntos, con los 3 puntos y el punto genérico, armábamos 3 vectores. Y que esos 3 vectores, si están sobre el mismo plano pi, tienen que ser, ¿cómo? Coplanares. Son coplanares, de hecho, si están todos sobre el mismo plano pi, son coplanares. Y si son coplanares, el producto mixto vale 0. Y entonces armamos el vector P sub 0P en la primera línea. P sub 0P van a ser las coordenadas de P, que son X y Z, porque es un punto genérico, menos la coordenada de P sub 0, que eran 5, 0, menos 5, 0 y 5. ¿Así eran? Menos 5, 0 y 5. Entonces, restando los dos, va a quedar X menos menos 5, Y menos 0, Z menos 0. Las de P sub 0, P sub 1 y P sub 0, P sub 2 ya habíamos obtenido. Eran estas, las mismas que en el método anterior. Resolviendo esto va a ser lo mismo que hicimos antes, pero en lugar de X y Z, esto. ¿Sí? En lugar de X y Z teníamos el producto vectorial, ahora en el mixto tenemos esto. Me queda X menos 5 por el resultado de este determinante que me da menos 9. Menos Y menos 0 por el resultado de este otro que me da menos 6, que da más 6. Más Z menos 5 por el resultado de este determinante que me daba menos 15. ¿Sí? A ver, quiero ver una cosita. A ver. Estos acá en el proceso, algunos cuando ustedes resuelvan, puede ser que hasta les den diferente, porque si toman P sub 1, P sub 0 es lo mismo. ¿Está? Es lo mismo tomar este vector así o para el otro lado. Es lo mismo tomar este como origen de todos los demás. O sea, con los 4 puntos pueden armar los vectores de distinta manera y les va a dar el mismo plano. Dividiendo todo por menos 3 obtengo, o sea, acá aplicando las distributivas. Chan, chan. Les queda menos 9x más 6y menos 15z. Y acá queda menos 45 más 0 más 15 por 5, que no sé cuánto es, ese 75, me da 30 la diferencia. Listo. Tercer método, las ecuaciones paramétricas. Recordemos que las ecuaciones paramétricas quedaban así. X igual a x0 más lambda 1 por x1 menos x0 más lambda 2 por x2 menos x0. Y igual a y0 más lambda 1 por y1 menos y0 más lambda 2 por y2 menos y0. Z. Z0. Escribo todo para que a ustedes se les aclare.
Listo. ¿Cuánto valen x0 y 0 y z0? Menos 5, 0, 5. ¿Cuánto valen x1 menos x0 y 1 menos y0, z1 menos z0? Son los componentes de p sub 0, p sub 1. Ya la habíamos hallado. 7, 3 y menos 3. O sea, ustedes acá se tienen que anotar así. P sub 0 tenía coordenadas menos 5, 0, 5. P sub 0, P sub 1, ya habíamos visto, 7, 3, menos 3. Esto es un punto y esto es un vector. P sub 0, P sub 2, 5, 0, menos 3. Entonces armo las ecuaciones paramétricas. x0 más lambda 1 por, esto es x1 menos x0, más lambda 2, esto es x2 menos x0. ¿Me van siguiendo? Ay, no, perdón, grité. Sí, sí, profe. Más lambda 1 por, perdón, acá, y va a ser igual a i0, 0, más lambda 1 por i1 menos i0, que es 3, más lambda 2 por i2 menos i0, que es 0, etcétera, etcétera. Y ahí obtenemos las ecuaciones paramétricas. Como les dije, las ecuaciones paramétricas eran útiles para hallar puntos. Entonces, por ejemplo, si hacemos lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 0, puedo tomar cualquier valor. Reemplazando aquí me va a quedar menos 5, más 7, 2, más 0, 2. 0, más 3, 3, más 0, 3. 5 menos 3 son 2. Nada más, porque te vale 0 lambda 2. Y ahí tengo el punto P sub 1 que pertenece al plano pi. Acá si todos los dos lambdas son iguales a 0, lo que me da, ¿quién es? Me da P sub 0. ¿Sí? Si lambda 1 es igual a 2 y lambda 2 es igual a 0, obtengo este punto. ¿Cómo verifico si el punto pertenece al plano pi? ¿Cómo verifico si un punto pertenece al plano pi? Tiene que ver con lo que me preguntó hoy el compañero. ¿No? Se reemplaza en la ecuación. Si el punto 9, 6 menos 1 pertenece al plano pi, va a verificar la ecuación, o sea, reemplazada en la ecuación general, va a dar igual a 0. Entonces reemplazo, esta era la ecuación general que habíamos obtenido. Me tiene que dar igual a 0. Si es que pertenece al plano pi. Si no me da igual a 0 es porque no pertenece al plano pi. Entonces reemplazo x y z por 9, 6, menos 1. Queda 3 por 9, menos 2 por 6, más 5 por menos 1, menos 10, que haciendo las cuentas me da igual a 0. Con lo cual verifico que el punto pertenece al plano pi. Resumiendo, 3 puntos no alineados. Podemos hacer entonces, obtener el vector normal haciendo P sub 0, P sub 1, producto vectorial P sub 0, P sub 2. Y con el vector normal hallo la ecuación general. Segunda forma, planteo el producto escalar de 3 vectores igual a 0 y directamente ya sale la ecuación general. Y el tercero eran las ecuaciones paramétricas, que me servían para hallar el punto. ¿Estamos? ¿Sigo? Sí. Bueno, Sí, no. profe. Me dormí, entonces si no quieren, no sigo. Voy a anotar cuántos son, espera. Dejé mi cuadernito.
Esperé que vinieran más, pero miren, 10, hace 10 menos. Hoy es 10 de mayo. Entonces, ya no nos vemos. Sí, nos Profe, vemos. ¿sabes Debe si el estar miércoles hay clases? ¿Eh? El miércoles, que tenemos con usted también análisis. No, no va a haber clase, parece. Eso ya decir que recalquen ahora. Sí. No, no va a haber clase. Porque a todos nos citaron a las 9 para el examen que empieza a las 9:30. Salvo que les avise, pero no creo. Porque no. Temprano los otros grupos no dan teoría y nosotros damos práctica, pero no. Bueno, seguimos. Ya terminamos dentro de poquito. Ténganme paciencia. ¿Qué falta de estudiar entre los planos? El ángulo entre dos planos. Piensen ustedes que estas líneas de ejes que se ven acá son los planos vistos de perfil, como si tuvieran dos hojas del libro y miraran desde arriba. ¿Sí? O sea, esto que está acá es la vista de arriba del plano pi sub 1. No sé por qué está dibujado con línea de eje. Y esto que está acá, ay Dios. Bueno, ustedes saben que me cuesta dibujar. Esto que está aquí es la vista de arriba del plano pi sub 2, por eso es que acá les hace una flecha así de que es pi sub 2. Esos dos ángulos, esos dos planos, perdón, forman el ángulo alfa. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vemos acá? Como nosotros los recursos, los datos que tenemos son las ecuaciones normales de los dos planos. Con la ecuación normal de pi sub, perdón, la ecuación general de pi sub 1, puedo hallar las componentes de n1, que es normal al plano pi sub 1. Con la ecuación general de pi sub 2, puedo hallar los componentes de n2, que es este otro vector, que es perpendicular al plano pi sub 2. El ángulo que forman los dos planos es el mismo que el que forman sus vectores normales. O sea, los dos planos forman este ángulo alfa. Y piensen ustedes, cuando se cortan dos planos, en realidad forman 4 ángulos, ¿sí? Pueden formar este o su complementario. Y lo mismo los vectores normales van a formar este o su suplementario, perdón. Entonces lo único que tenemos que hacer para hallar el ángulo entre dos planos es hallar el ángulo formado por sus vectores normales. Recordando la misma deducción que usamos para 3 cosas, esta formulita. Para ángulo entre vectores, para ángulo entre rectas o para ángulo entre planos. El único que va a cambiar un poco es cuando demos ángulo entre recta y plano en el espacio. Pero para los 3 hasta ahora ángulos entre vectores, rectas y planos, vamos a usar la misma fórmula, inclusive la misma deducción. El producto escalar de los vectores normales va a ser igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo comprendido, pero a su vez, N1 por a su vez eso es igual a... Esto está mal acá. Esto está feíto. Acá sí, esto no. Esto en todo caso va a ser igual en función de sus componentes a sub 1 por a sub 2 más b sub 1 por b sub 2, a sub 1 por a sub 2. O sea, el producto escalar lo hago por definición y lo mismo me tiene que dar en función de sus componentes. Entonces, ¿qué hago? Paso este módulo dividiendo al otro lado y me queda que el coseno de alfa es igual al producto escalar en función de sus componentes dividido el producto de los módulos de los vectores normales. Listo, lo mismo que en el coseno de las rectas, que el ángulo entre rectas, que el ángulo entre vectores. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Y con esa conclusión, es muy fácil saber cuándo dos planos son paralelos o cuando son perpendiculares. Van a ser paralelos, o sea, pi sub 1 es paralelo a pi sub 2, si n1 es paralelo a n2. O sea, si sus vectores normales lo son.
Y para que sus vectores normales sean paralelos, las componentes homólogas, los componentes homólogos, tienen que ser proporcionales. Como les mostré hoy, ¿recuerdan? Les dije, si los planos eran paralelos, A1 sobre A2 me tiene que dar lo mismo que B1 sobre B2 igual a C1 sobre C2. Listo, entonces, para que sean pi sub 1 paralelo a pi sub 2, deben ser paralelos sus vectores normales, y entonces, y para que esto suceda, las componentes tienen que ser proporcionales. Y para que dos planos sean perpendiculares, deben ser perpendiculares sus vectores normales. Y para que sus vectores normales sean perpendiculares, es lo que está escrito acá, si pi sub 1 es perpendicular a pi sub 2, entonces n1 es perpendicular a n2, entonces n1 por n2 es igual a 0. ¿Y cómo se hace esto? Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, igual a 0. Acá no podemos hablar de las pendientes como hablábamos en la recta, porque no se puede, no puede el espacio. Uy, qué sueñito me agarró. Bien, terminamos, me parece. Ah, no, me faltaba esto. Bueno, quiero saber si entendieron hasta ahí. ¿Se entendió condición de paralelismo y perpendicularidad? Muy fácil, ¿o no? Sí, eso sí, profe. Eso sí, lo demás no. Sí, fácil. Sí, es re fácil. Esto es re fácil. La geometría es fácil porque es intuitiva. Tiene que ver con lo, bueno, cuando es en el plano y en el espacio, ¿no? Terminamos con esto. Ecuación de las de planos. ¿Qué es el haz de planos? Así como aprendimos la ecuación de las de rectas, ¿recuerdan? Que teníamos un punto y hallábamos las ecuaciones de todas las rectas. Esta era la ecuación de las de rectas. La ecuación de todas las rectas que pasaban por P sub 0, cambiándole el valor de M, íbamos generando las infinitas rectas que pasan por P sub 0. Bueno, yo ahora voy a hacer una deducción que me va a dar una ecuación de todos los infinitos planos que pasan por esta recta. ¿Sí? O sea, de todos los infinitos planos que tienen la misma intersección que estos otros dos. O sea, tengo dos planos, pi sub 1 y pi sub 2, cualesquiera de estos, cuya intersección es esta recta R. Y si se intersectan en la recta R, quiere decir que los puntos de la recta R satisfacen las dos ecuaciones. O sea, tengo los dos planos y tengo que la recta R está definida por la intersección de los dos. Por eso le pongo una llave, porque forman un sistema. La recta R es la intersección de los dos. Los puntos de la recta R son los que satisfacen simultáneamente estas dos ecuaciones. ¿Sí? Dos planos se pueden cortar o en una recta o no se cortan. Bien, entonces, si yo hago una combinación lineal de estos dos planos, cualquier combinación lineal, por ejemplo, al primero le sumo lambda por pi sub 2, fíjense que va a quedar, tengo dos igualdades, me va a quedar pi sub 1 más lambda por pi sub 2, ¿a qué va a ser igual? A esto, la ecuación de pi sub 1, más lambda por la ecuación de pi sub 2, y todo eso tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque ambos dan iguales a 0 para los puntos de R. ¿Estamos? Entonces, cualquier combinación lineal que yo haga va a seguir representando un plano que pasa por R. Cualquier combinación lineal entre estos dos puntos me va a dar otro plano que también pasa por R. Si estos dos planos, los dos pasan por R, ¿está claro? Entonces, arranco. Tengo dos planos cuya intersección es la recta R.
Si hago la combinación lineal entre ellos, cualquier combinación, acá podría haber sido lambda 1 más lambda 2, cualquiera. También va a seguir siendo igual a 0, piensen ustedes. Si esto es igual a 0 y esto por lambda también es igual a 0, la suma de esto más esto me tiene que dar igual a 0, sea cual sea lambda, porque lambda por esto es igual a lambda por 0, que es 0. Entonces, lo que hago acá es distribuyo lambda y junto los que tienen x, que van a ser A1 por x más lambda por A2 por x, por un lado, B1 por y más B2 por y por lambda, por otro lado, sacando la letra afuera, C1 con lambda por C2, todo por Z, D1 más lambda por D2, acá podrían ponerle paréntesis, o no, no hace falta. Y esta 2 es la ecuación de otro plano. Para cada valor de lambda vamos a tener en realidad un plano que pasa por R. Por lo tanto, esto es lo que llamamos la ecuación del haz de planos. Es el conjunto, la ecuación que representa los infinitos planos que pasan por la recta R. Si bien no estudiamos la recta R, ¿quién es? En realidad acá ya está definida, es la intersección de estos dos planos. ¿Sí? Después vamos a volver sobre esto en el punto, en la unidad que sigue. Por ahora, hasta ahí nomás. Terminamos. No nos vemos en una semana, nos vemos el viernes en el parcial, Luis. ¿Prepararon todo para el parcial? Falta el último tema nomás, mira. ¿Eh? Falta repasar el último tema. Ah, buenísimo. El viernes tienen para consultar. No, el jueves, perdón. ¿Cuándo, profe? El jueves. ¿No tienen clase el jueves? ¿A las 7:30 de práctico? Sí, el jueves, profe. Clase de consulta. Claro, y ahí consultan todo. Bueno, nosotros terminamos por hoy. Bueno, quiero